es un arnés en el diseño automotriz y aeroespacial. Es una instalación eléctrica de uno o más circuitos a los cuales pueden unir elementos tales como conectores, clip, terminales, cintas, entre otros. ¿Cuál es el principal fundamento de un arnés? El arnés es la parte física que lleva una señal de un punto a otro. Normalmente estamos acostumbrados a ver esquemáticos, a ver diagramas, pero la parte física como tal que lleva una señal que comunica a un vehículo o a un vehículo automotor o a un vehículo aeroespacial es un arnés. Al final, hasta ahorita, por más que haya señales de aire, por más que haya señales de Wi-Fi, diferentes tecnologías de señales a nivel aire o que son, vaya, señales que no son, en su momento no son transferidas por una línea física, son por arneses. La mayoría de las señales al final, ahorita, realmente de un automóvil, de cualquier elemento automotor, son a través de arneses. El cableado de arneses se puede dividir en diferentes zonas dependiendo del proyecto que estás trabajando. Si es aeroespacial, si es un proyecto automotriz, tienen divisiones en las que nosotros normalmente estamos acostumbrados a escuchar lo que viene siendo el commodity o la parte, ¿no? Estamos hablando del arnés del engine, ¿no? Que el arnés del engine conlleva todo lo que es las conexiones que hacen que tenga una correlación de información o sensar ciertas cosas a través de conectores o otras cosas, actuadores, cualquier otra cosa que sea física. Entonces normalmente el arnés es eso, es la conexión física o la transferencia de voltajes, señales o en su caso también networks. Podemos movernos a la siguiente. ¿Cuál es el flujo estándar de la creación de un dibujo de ingeniería y manufactura para arneses? Normalmente si estamos del lado del manufacturero vamos a estar del lado de donde dice 2D CAD Wiring y el bill de materiales o el billete de materiales. Cuando estamos hablando más acerca del OEM, vamos a estar un poquito más del lado izquierdo de la pantalla en lo que viene siendo el NCAD Data o el 3D Design. Cuando hablamos de topología es cuando estamos hablando de la arquitectura en general completa de una aeronave o de un automóvil. La arquitectura completa es ese diseño donde tenemos la interfase de todo lo que viene siendo la parte electrónica y la parte eléctrica. Después de eso tenemos los System Logics y los System Wirings, o lo que nosotros normalmente llamamos en México esquemático. El esquemático y los System Logic no es más que la parte abstracta del diseño donde nosotros definimos redes, donde nosotros definimos funciones y a través del esquemático definimos el uno a uno de esas señales. El uno a uno de esas señales cuando estamos a nivel esquemático por lo regular no contiene data física, contiene solamente data de señales, contiene un punto a punto donde realmente no se ve claramente qué es lo que físicamente va a estar interactuando entre esa señal, porque después de eso puede ser que tengamos splices, bifurcaciones, divisiones de señales, caídas o divisiones de voltaje en las que tenemos que contemplar ciertos parámetros de la conexión física del arnés para darle vida a eso. Y por último, generar un dibujo o una creación de un 2D wire. Nos movemos a la otra, por favor. Esquemático, como les venía diciendo, estas son las definiciones básicas que debemos saber para lo que viene siendo las bases de esta clase. El esquemático eléctrico o esquemático ICAD, como normalmente lo conocemos, es un diagrama electrónico también conocido en otras partes como esquemático. Nos ha tocado escuchar en México diagrama de escalera, pero realmente este no es un diagrama de escalera, es realmente un diagrama esquemático. El diagrama de escalera es normalmente para lo que viene siendo los PLCs. La finalidad del esquemático es una porción del ICAD, porque el ICAD no solamente es la porción del arnés eléctrico y la porción de las funciones o de los clústeres que estamos manejando. El ICAD comprende desde la creación de los PCBs, la creación de los pinouts para las salidas de los controladores
y de ahí empieza la parte de la parte de arquitectura eléctrica. Entonces es una interacción. ICAT engloba lo que viene siendo la parte electrónica y la parte eléctrica. ¿Qué podemos obtener de un esquemático? Bueno, son las funciones que aplican para el sistema eléctrico, las señales que se pretenden transportar entre el dispositivo de un punto a punto, que era lo que yo les decía. Y después de eso hay un proceso que comúnmente en todas las partes o comúnmente en todos los procesos se usa la palabra síntesis, como si fuera parte de eso del concepto de ciencias naturales, ¿no? Donde es esa transformación, la síntesis es esa transformación de lo que viene siendo un tratamiento digital de señales a un tratamiento digital de la información a un físico, que físico es lo que viene siendo arneses. Entonces, las señales que se usan en un esquemático se convierten en arneses a través de un proceso que se llama síntesis. Podemos continuar. Y la otra parte muy importante para poder desarrollar un arnés en 2D es la parte del 3D o ENCAD o CAD mecánico. Ese es el acrónimo de ENCAD, Mechanical CAD. En gráficos 3D por computadora o modelos 3D se desarrolla la representación matemática de cualquier objeto tridimensional. No es ajeno para los arneses. Para los arneses se hace de la misma manera. Lo único es que se conceptualiza muy diferente a lo que estamos acostumbrados cuando es una pieza sólida mecánica. En el caso de los arneses usamos lo que es routing o cowling, que viene siendo la ruta de un tubo o la ruta de un cilindro a través de un proceso mecánico. Eso es lo que nosotros normalmente llamamos el ENCAD de un arnés. El ENCAD de un arnés es muy importante porque, así como les mencioné, la parte de lo que viene siendo esquemáticos, está la parte mecánica. Entonces, esas dos partes convergen y generan un diagrama de 2D, que al final ese es el diagrama que nosotros conocemos como diagrama de arnés. Normalmente precede lo que viene siendo un esquemático y un modelo mecánico. Estos dos modelos, uno te va a dar la geometría de física del arnés y el otro te va a dar toda la lógica y la física de cada pinout, que va a hacer que un controlador, un sistema, un sensor, cualquiera de las cosas que estén, ya sea eléctrica o electrónica, tengan esa conectividad. Al final, el sistema eléctrico o el sistema electrónico de cualquier instrumento, de cualquier máquina, de cualquier aeronave, de cualquier automóvil, es considerado el sistema nervioso. Entonces, la analogía de lo que viene siendo el wiring o el diagrama de 2D de cualquiera de estos equipos es eso, es la analogía con nuestro cuerpo. El sistema nervioso es el que se encarga de mandar esos pulsos, esas señales de un lado a otro para que cierta función, cierta motor, cierta atenuador, cierto sensor tenga la reacción que se prevé tener de acuerdo a la programación de la electrónica, de los PCBs, de todo lo que está detrás antes de la arquitectura eléctrica. Podemos pasar a la siguiente. Ok, ¿y cuál es la finalidad? La finalidad es construir algo físico, algo que te podamos realizar. Entonces, cuando convergen esos dos mundos que viene siendo el 3D wiring, lo que viene siendo el ENCAD y lo que viene siendo toda la información que podemos tener lógica de network, de información básica de funciones, convergen lo que viene siendo un dibujo 2D de arnés. Este dibujo 2D, la finalidad es la creación de un arnés físico a través de un build de materiales y de un layout que viene siendo o un modelado de 2D que ya pasó por un proceso de 3D, donde los procesos o los modeladores que hacen el diseño 3D realmente no tienen claro cómo va a ser físicamente el arnés, porque al final los arneses no se crean en 3D, los arneses se crean en 2D y se busca generar un bill of material que al final va ligado a muchas de las cosas o vinculado a muchas cosas de producción para poder ser llevado a prueba. ¿Cuál es la complejidad de esto? Bueno, la complejidad de esto es que los arneses, tanto del ramo aeroespacial, del ramo automotriz, son de los componentes más complejos de cualquiera
de los que estemos hablando dentro de una construcción de un vehículo o de una aeronave. ¿Por qué de los más complejos? No estamos diciendo que son imposibles, lo que estamos refiriéndonos a los que están en la industria es muy claro, ¿no? Un arnés dentro del mismo contiene una infinidad de números de partes. Por sí solo es una obra de arte, refiriéndonos a lo artesanal que es el proceso. Al día de hoy, la creación de arneses físicos sigue siendo uno de los trabajos más artesanales y también es uno de los más costosos después de los componentes principales, ya sea de las aeronaves o de los automóviles. En el caso de los automóviles normalmente está el chasis, está el engine, y el tercer componente más caro o el tercer componente de mayor valor son la arquitectura eléctrica o el set de arneses automotriz. Entonces, ese es el nivel de impacto de este tipo de componentes, ¿no? En lo que viene siendo un desarrollo de arquitectura eléctrica. Hasta aquí, ¿alguna pregunta? Los conceptos son claros para todos. ¿Alguien que quisiera dar un apunte de cómo es la interacción de esto en lo que viene siendo el área de México? No sé si ahí, en este caso, se pueden abrir los micrófonos, cualquier duda. ¿No? Ok, continuamos. En cuanto a lo que es complejidad de un arnés, ¿qué es la complejidad? Bueno, en la ilustración ustedes pueden ver una foto de lo que viene siendo un rack de aerospace o de una aeronave. Un rack de aerospace, imagínense, ese es el nivel de cableado que se maneja de una aeronave. Aquí en México tenemos diferentes compañías que están dedicadas a esta creación de arneses para este tipo de aeronaves. Créanme que el nivel de complejidad de un arnés en cuanto al nivel de funciones y diferentes, nosotros en la industria lo llamamos derivados. Derivados es de un arnés principal se generan derivados o se generan diferentes subfunciones, porque no todos los arneses o no todos los niveles van a contener lo mismo. Hay otra forma de moverlo que es a través de functional modules o funciones, módulos de función. Estos módulos de función es muy normalmente verlo en lo que viene siendo compañías de origen europeo, como lo es BMW, como lo es otras compañías, que realmente el usuario puede ir a un dealer y ese dealer le da las opciones o las funciones a escoger. En el caso de aeroespacial, normalmente lo manejan a través de composite harness, donde están todos los derivados y esa información se mueve a través de ellos. Entonces, básicamente estamos hablando de derivados y de modular. Derivados son arneses completos que son construidos en una base o a base de una tabla de complejidad de opciones y variantes. Nos movemos a la siguiente. ¿Y qué son las funciones y variantes? Pues las funciones y variantes no son más que los dispositivos que están o los dispositivos que marcan la funcionalidad del carro. Normalmente usan acrónimos, normalmente usan por ejemplo, como está ahí el GPS, usan acrónimos que definen la funcionalidad. En base a esa funcionalidad se hace una tabla o una matriz de funciones y variantes. Esas funciones y variantes van a tener niveles o subniveles y eso es lo que le da la complejidad a los arneses. Normalmente los arneses que se reciben tienen esta complejidad que manejan combinaciones entre funciones y generan diferentes arneses o diferentes derivados. En el caso de los modulares, esta se recibe a través de receta. ¿Qué es una receta? Una receta es: yo quiero el carro con faros negros, o yo quiero el avión que, no sé, por alguna razón un artista pidió un avión exclusivo donde hay ciertas funciones. Ahí es a través de una receta, porque van a ir diciendo cada cosa que necesitan. Entonces, esa es la información que se recibe y eso es por lo cual es muy necesario en los niveles actuales que, por la alta complejidad y el alto manejo de información, el tener soluciones que te ayuden a poder manejar esto.